Grandor y descaimiento del judío otomano. El destino glorioso de los judíos sefaradíes que se establecieron en las tierras otomanas durante los siglos XV y XVI desapareció con tiempo, sobre todo con la caída lenta del poder del régimen autocrático de Estambul en los territorios europeos del este, en los Balcanes y al este del reinado. Un grande descaimiento se ve entre los judíos durante los siglos XVI y XVII y XVIII, que vivieron en las ciudades portuarias las más importantes del imperio, tal Estambul, Salónica, Izmir, Alejandría, Túnez y más. Durante los siglos de cima y de dominación del mundo cristiano por el imperio musulmano, los judíos que fueron arrojados de la península ibérica y más, después que fueron de los pogromes en Europa, vinieron en grande cantidad a vivir en el reinado musulmano sin ninguna condición, a la excepción que debían ser obligados de respetar el Islam y pagar dacios. Así, el imperio se hizo la tierra de asilo de los que tenían fe. Los judíos fueron aceptados como nación, millet, y ellos fueron en el empecillo establecidos en mayoría en Estambul, Salónica y Sfat, aunque esta ciudad no era al borde de la mar. En los años 1568 se pretende que en estas tres ciudades vivían casi 20.000 almas en cada una de ellas, lo que representaba un récord mundial para la época. Ellos ayudaron a los otomanos a desarrollar armamento moderno, a establecer industrias de tejido de lana y a hacer comercio con las colonias judías del norte de Europa, del borde del Mediterráneo y mismo con las de la India. Los otomanos, después de la conquista de la Anatolia y de Estambul, reencontraron judíos que hablaban griego, los cuales vivían en estos lugares desde el tiempo de los romanos. Los sefaradíes, viniendo en grande cantidad, llamaron a esos judíos romaniotes, los cuales apenas eran un puñado en Anatolia y en Grecia. Los romaniotes, más de 70 años, no quisieron asimilarse con los sefaradíes y mismo continuaron a tratarlos de conversos y así de no consuegrar con ellos. En los años 1569, achaques del grande fuego que quemó la mayoría de las moradas de los romaniotes en la vieja parte de Estambul, ellos fueron forzados a aceptar la hospitalidad de las organizaciones sefaradíes de la ciudad y así asimilarse con el tiempo y perder su identidad. Los sefaradíes, en poco tiempo después de sus establecimientos en diferentes ciudades del país, se organizaron libremente a crear sinagogas y instituciones civiles como religiosas, cosa que favoreció a los rabinos, los cuales habían traído las costumbres de sus orígenes. Estos chicos grupos con el tiempo perdieron sus valores y es así verso el empecillo del siglo XVII se creó una umma uniforme. No olvidar que las primeras imprimerías judías fueron creadas en Estambul en 1504 y en Salónica en 1513, cosa que ayudó, gracias a las publicaciones, la uniformidad de la grande comunidad. Los judíos, en buenas con los janiceros, en poco tiempo se hicieron los solos que abastecieron el tejido de lana de la armada. En Salónica, en Estambul y en Sfat, las industrias sefaradíes fueron las más grandes del reinado. El militar o el funcionario turco no tenía mucha confianza en verso a los cristianos autóctones o europeos
y daban siempre la preferencia a los judíos, los cuales no tenían ningún atadillo con los pueblos cristianos, que eran vistos por ellos como enemigos. La clase dirigente siempre decía: los judíos sefaradíes son nuestros musafires, debemos tratarlos con amabilidad. Se puede decir que en los siglos XVI y XVII, la amistad en verso a los judíos subió al pino. Cuando los otomanos conquistaron la ciudad de Buda en la Hungría, se llevaron sefaradíes de Estambul, y cuando fueron forzados en 1686 de abandonar este país, los trujeron atrás. Es así que durante una de mis visitas a Budapest, topé en el cementerio de Buda antepasados de mi familia Salti, cosa que me encantó. Desde el empecillo del siglo XVII, el imperio junto con sus judíos empieza a descaerse, y este fenómeno durará a la fin del siglo XIX. Sobre la presión de los imperios europeos, los turcos pierden a poco sus territorios europeos y además fueron obligados a reconocer derechos de capitulación en verso la Francia, la Austria, la Inglaterra y otros países. Entre mientras, estos mismos países forman miembros autóctonos de las minoridades griegas y armenas en sus escuelas y en Europa, cosa que falta a los sefaradíes. Una nueva generación de negociantes cristianos es creada en Turquía, los cuales reemplazan sistemáticamente los judíos. Si ajustamos a esto los dos evenimentos trágicos de la comunidad, soportando con el aventurismo de Shabtai Sevi y la liquidación en 1826 de los janízaros, se entiende mejor de que una gran pobreza y atrasamiento se desarrolló entre los sefaradíes. Así los judíos perdieron sus industrias de lana, y con la caída de Sevi, los rabinos se enfortecieron de manera a impedir el adelantamiento intelectual de la sociedad sefaradí. Malgrado todo, verso la fin del siglo XVIII, la influencia de las nuevas ideas de libertad y de desarrollamiento comunitario fue grande en el imperio, y gracias a él ayuda de las instituciones judías europeas, como entre las otras la Alianza, una importante emancipación empezó. Todas las comunidades de una parte del norte de la África fina a la ciudad de Bagdad y de la otra del norte de los Balcanes fina el Egipto, empezaron a desarrollarse a poco, pero al mismo tiempo, con las nuevas ideas, se ve por la primera vez en tierra musulmana venir el antisemitismo europeo. Durante el siglo XIX empieza una nueva inmigración de judíos ashkenazes de la Europa del Este, de la Rusia y de los Balcanes verso la Turquía, mas demográficamente hablando, ella no tuvo que muy poco efecto sobre las comunidades sefaradíes, porque lo más de ellos pasaron en tránsito para irse a otros países que los alicodaban, entre otros los de las Américas, y mismo autóctones sefaradíes, se puede decir, tomaron el mismo camino.